charla, una experiencia en biomatemáticas a cargo de Camila Riccio Rengifo, quien es profesional en matemáticas aplicadas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, magíster en biomatemáticas de la Universidad de Granada en España y es estudiante del doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Javeriana Cali. Es miembro además del programa Ómicas en el proyecto 5, Mejoramiento in silico de cultivos a partir de la caracterización ómica multiescala. Camila, gracias, bienvenida y el público es tuyo. Ok, muchas gracias, profe. Yo voy a hacerles una presentación muy corta y muy dinámica de lo que ha sido mi experiencia como matemática en el mundo de la biología y quiero más que todo es mostrarles un poco uno de los campos de acción que tiene esta carrera y por los que uno se puede ir y una aplicación muy interesante que tiene muchos temas que se pueden abordar y pues cómo he trabajado yo en ese aspecto. Entonces, pues como les dijo la profe, pues mi nombre es Camila y aquí quiero contarles toda esta experiencia de cómo una matemática puede trabajar en biología. Como les decía, soy egresada del programa de Matemáticas Aplicadas. Quise traer allí pues una foto del día de mi grado, que justo estoy con la profe Diana Bueno entregándome el diploma. Quiero agradecerle mucho la invitación a este tipo de eventos, que ella sabe que me gusta mucho participar. Bueno, todo mi proceso empezó pues con mi carrera de matemáticas aplicadas y allí empecé mis primeros pinitos pues en darme cuenta que la rama que me interesaba para aplicar la matemática era la biología, aunque no me unté totalmente de esa parte durante el pregrado, pero sí lo hice en mi siguiente paso académico. Una vez terminé el pregrado, pues me fui en busca de nuevos retos, por decirlo así, a España, gracias a una beca de la Fundación Carolina, donde pude a realizar mi maestría, es una maestría en biomatemáticas en la Universidad de Granada. Y es esta experiencia la que les quiero compartir hoy del trabajo de grado que realicé allá, que está muy de la mano con lo que es matemáticas aplicadas en biología. Y ese trabajo consistió básicamente en un modelo matemático para la angiogénesis y el crecimiento tumoral. Y esta tesis de maestría pues fue tutorizada por el profesor Juan Soler. Entonces, lo primero que quiero contarles es cómo entender el problema biológico, porque si hay algo que hay que tener claro antes de sentarse a modelar algo en matemáticas es qué es lo que voy a modelar. Entonces, en este caso hay que entender bien qué es lo que quiero modelar, qué agentes están interviniendo y luego sí poder atacarlo desde la parte matemática. Entonces, biológicamente el problema que yo quería atacar es el siguiente. Entonces, si vemos esta figurita, estas células rosaditas son células endoteliales que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Y estas células se mantienen en un estado de quiescencia, un estado inactivo, por decirlo de alguna manera, mientras haya cierta concentración de unas moléculas que se denominan angiopoietinas 1 alrededor de ellas. Y esas angiopoietinas 1 son detectadas por un receptor que se llama TIE2. Pero resulta que bajo condiciones de bajos niveles de oxígeno, las células cancerosas, por ejemplo, producen una sustancia que se llama VEGF por sus siglas en inglés, pero que es factor de crecimiento vascular endotelial. Y cuando las células cancerosas producen esa sustancia, ellas viajan hacia esos receptores hacia unos receptores que tienen las células endoteliales y cuando esas células lo detectan, se activan y activan la producción de otra sustancia que se llama angiopoietina 2. Cuando esa sustancia llega a ciertos niveles por encima de la angiopoietina 1, las células endoteliales empiezan a multiplicarse y a crear una vasculatura adicional a la que ya existía. O sea, crean nuevos vasos sanguíneos que se extienden en dirección a la fuente del VEGF, del factor de crecimiento vascular endotelial,
Y esos nuevos vasos sanguíneos lo que hacen es llevar un suministro de nutrientes, oxígeno y sangre a las células cancerosas que produjeron esa señal, permitiendo y promoviendo así el crecimiento del tumor. Entonces, la idea es modelar todo ese proceso que les acabo de describir utilizando matemáticas. En particular, la aproximación que utilicé fue modelar todo este proceso con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y a continuación les voy a mostrar muy rápidamente, sin entrar mucho en detalle matemático, cómo se construyeron esas ecuaciones a partir de lo que se tiene en la parte biológica. Entonces, aquí tenemos algunos de los elementos que intervienen en todo este sistema. Y si comenzamos, por ejemplo, con el VEGF, en el VEGF podemos modelar su comportamiento y su interacción con otros elementos. Y decimos, por ejemplo, que este término de acá al final modela el decaimiento de esta molécula, de esta sustancia. Este de aquí modela su interacción con las células endoteliales al ser detectado por los respectivos receptores de la célula endotelial. Y este de aquí modela su producción por las células cancerosas cuando los niveles de oxígeno bajan, ¿cierto? Entonces, las células cancerosas producen esta sustancia de VEGF a una tasa que depende de la concentración de oxígeno. Asimismo, podemos modelar, por ejemplo, el comportamiento del oxígeno dentro de este sistema, donde el oxígeno también tiene una tasa de decaimiento y sabemos que es transportado por las células endoteliales, porque se transporta a través de los vasos sanguíneos, entonces es transportado a una tasa proporcional a la cantidad de células endoteliales que haya. Y interactúa también es consumido, perdón, por las células cancerígenas a una tasa proporcional pues a la cantidad de células cancerígenas que hay. En el caso, perdón, corrijo ese término, no son células cancerígenas, sino cancerosas, que cancerígeno es la sustancia que me produce cáncer y cancerosa pues es la célula en sí que es una célula maligna. Entonces, la célula cancerosa, su comportamiento, podemos decir que se asemeja a una función de crecimiento logístico. Y en esta función, entonces, las células cancerosas aumentan en una proporción dependiente de la cantidad de oxígeno y tienen una capacidad de carga, o sea, esta constante K sub C me determina la cantidad máxima de células cancerígenas que pueden haber en el sistema, porque pues no tenemos un espacio infinito en el organismo. Y a su vez, todas las células cancerosas compiten en ese espacio con las células endoteliales, que también tienen una capacidad de carga K sub E. Del mismo modo, las células endoteliales, entonces, su comportamiento, podemos decir que está determinado por la concentración de las sustancias angiopoyetina 1 y angiopoyetina 2 y el nivel de VEGF, dependiendo de si está por encima de cierto umbral o por debajo de ese umbral. Asimismo, entonces, dependiendo de esos valores, las células endoteliales se van a replicar o van a permanecer en su estado de quiescencia. También se plantearon unas ecuaciones para modelar el comportamiento del receptor del VEGF que se encuentra en las células endoteliales. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es una adaptación de un modelo que ya se había planteado previamente para este receptor. VEGF es una molécula que tiene dos sitios de unión. Entonces, esos dos sitios, cada sitio de unión tiene que unirse a un único receptor. Entonces, por lo tanto, para poder que el VEGF entre en la célula, deben haber disponibles dos receptores.
y cuando se une a esos dos receptores, pues se internaliza la molécula en la célula. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, la U representa los receptores que aún no están acoplados, la B, los receptores que ya se acoplaron, pero que solamente uno de sus sitios de unión ha sido acoplado. Y la X representa los receptores dimerizados, es decir, donde ya sus dos sitios de unión fueron acoplados a los receptores. Y por último, pues estos que tienen el superíndice I son los que ya están internalizados en la célula. Luego tenemos en cuenta también lo que es la dinámica de la angiopoyetina 1 y 2, y para eso hicimos unas simulaciones con datos reales de la concentración de estas sustancias y nos dimos cuenta que la interacción entre ellas dos, entre angiopoyetina 1 y 2, obedece a una función logística. Entonces, pues modelamos su comportamiento de acuerdo a esta función y de ahí pudimos deducir cómo se comportaban pues estas moléculas dentro del sistema. Lo único que queda faltando introducir en el sistema para ya cerrar todas estas ecuaciones y que queden acopladas sería la dinámica de la angiopoyetina 1, la cual se deduce de su respectiva ecuación de reacción química a través de lo que se conoce como la ley de acción de masas, que me permite transformar esta reacción química en estas ecuaciones diferenciales que vemos aquí abajo. De esta manera, entonces, queda cerrado un sistema de 13 ecuaciones diferenciales que me van a permitir modelar el comportamiento de ese sistema. Y la parte más complicada que sigue ahora, después de haber hecho de haber planteado el modelo, es encontrar todos estos parámetros que por lo general están con esta K, todos estos parámetros y estas constantes y parámetros que están en el modelo, las Ks, las Cs, las Rs, para poder hacer la simulación. Esas constantes, algunas de ellas se encontraron en bibliografía existente gracias a experimentos biológicos que ya se habían hecho sobre el tema, pero muchas otras durante el desarrollo pues, de este proyecto tuvimos que estimarlas con una cantidad de datos muy pequeña, entonces puede ser que esos datos no sean tan confiables y en trabajos futuros podrían mejorarse esos valores. Y una vez teniendo completo todo el modelo con sus respectivas constantes, se puede proceder a hacer una simulación computacional, que como bien decía Jesús en la primera charla, es ahora una herramienta casi que indispensable en todos los matemáticos aplicados, porque pues no podemos dejar las cosas solamente en el modelo, sino que tenemos que llevarlo ya a algo más tangible, y en este caso pues sería hacer la simulación y ver que realmente ese modelo se comporta o no como se espera. Entonces, una vez hecha la simulación, obtuvimos estos resultados que quiero contarles así muy rápidamente también cómo podemos interpretarlos. Entonces resulta que las células cancerosas, como les decía al principio, cuando las concentraciones de oxígeno bajan, como muestra esta gráfica de aquí, donde la concentración de oxígeno está bajando, entonces entran en condición de hipoxia y se empieza a producir el VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, obviamente esta grafiquita muestra el crecimiento de la concentración de esta sustancia. Ese VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial, es detectado luego por los receptores de las células endoteliales y es cuando empieza a producirse la angiopoyetina 2. Y vemos que la gráfica nos muestra eso, cómo aumenta la concentración de angiopoyetina 2 unida a los receptores TIE2, que es el receptor que lo detecta. Y cuando esa angiopoyetina 2 aumenta, sus uniones con el receptor, pues ya la angiopoyetina 1 no puede unirse a los receptores porque están ocupados
por la angiopoyetina 2. Entonces, la unión de angiopoyetina 2 con TIE2 disminuye. Y es allí cuando las células endoteliales se activan y empiezan a multiplicarse y a extender los capilares hacia las células cancerosas. Entonces vemos aquí el aumento de la concentración de células endoteliales. Y cuando se extiende estos capilares, estos nuevos vasos sanguíneos que llevan nutrientes y oxígeno a las células cancerosas, pues eso favorece el crecimiento de los tumores, es decir, la reproducción de estas células cancerosas, y es justamente lo que está mostrando esta gráfica. Entonces, el compendio de estas 6 grafiquitas nos muestra que el modelo efectivamente está reproduciendo de una manera, digamos que aceptable, lo que biológicamente se conoce sobre la interacción de todos estos elementos en el proceso de angiogénesis y crecimiento tumoral. ¿Listo? Entonces, esto que les acabé de contar en esos poquitos minutos, pues fue un trabajo largo de la maestría, noches de trasnochos también. Y quiero mostrarles también que mi camino pues en la biomatemática no terminó allí. No me quedé pues, no me quedé con las ganas de más, sino que fui por más. Entonces regresé a casa, y cuando digo regresé a casa no me refiero únicamente que regresé a Colombia, sino que regresé a mi alma mater, a la Javeriana. Y ahora, actualmente, pues me encuentro realizando el doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la universidad. Aquí sí ya me metí mucho más de lleno en lo que es la parte biológica, y pues ahí les pongo de ejemplo una foto donde estoy metida en un laboratorio literalmente tomando muestras y midiendo cosas. Y pues aquí cambié un poco mi aproximación con la que estaba uniendo la matemática a la biología, pero seguí igual por ese camino de unir esas dos ramas. Entonces, ahora en el doctorado estoy vinculada a un proyecto que se llama Ómicas. Para los que no lo conocen, pues Ómicas es un programa que integra muchas disciplinas de las ciencias para estudiar cultivos agrícolas sostenibles y poder mejorarlos desde las distintas ramas de la ciencia. Entonces, cada proyecto está constituido por 7 proyectos, donde cada proyecto pues aporta desde su área de conocimiento. En particular, yo pertenezco al proyecto 5, que lo que hace es integrar toda la información que puede surgir de esas distintas ramas del conocimiento y de esos distintos proyectos a través de modelos matemáticos y de la computación. Porque si bien sabemos en biología y más en el área genómica, por ejemplo, la cantidad de datos que se maneja es masiva, y ya nos quedamos cortos pues si queremos trabajar con las técnicas usuales sobre esos datos. Entonces ya juega un papel mucho más importante todo lo que es la computación para el análisis de todo toda esta gran cantidad de información y estos volúmenes de datos. Entonces, como miembro del proyecto 5, ahora les quiero presentar un bosquejo muy general de lo que estoy trabajando actualmente. Entonces, actualmente me encuentro trabajando en una técnica de detección de genes importantes en plantas, todo esto desde la parte in silico, que es la parte de modelamiento y computación, para poder detectar en las plantas, especialmente en el caso del arroz, es lo que estoy trabajando en este momento, genes que responden a una condición de estrés particular. Entonces, con este esquemita, espero poderme explicar un poquito mejor. Entonces, yo estoy estudiando en arroz y tengo experimentos con datos del nivel de expresión de los genes bajo 2 condiciones. Condiciones control, es decir, cuando la planta se desarrolla en un suelo con las propiedades idóneas, con el clima idóneo. Y hay otro grupo de plantas
donde mido también el nivel de expresión de cada uno de los genes, pero bajo condiciones de estrés. Y el estrés puede ser, por ejemplo, que los niveles de sal en el suelo sean muy altos, o que tenga sequía, o que tenga niveles de nitrógeno muy alto, o alguna otra sustancia que pueda afectar el desarrollo de ese cultivo. Entonces, de estos experimentos surgen dos tipos de datos. Unos datos genómicos que corresponderían al nivel de expresión de cada uno de los genes de estas plantas bajo esta condición control, esta condición estrés, y unos datos fenotípicos. Los datos fenotípicos hacen referencia a características observables en la planta, como el tamaño de las hojas, el tamaño de la raíz o la concentración de determinada sustancia en la raíz, que sabemos que es importante para el desarrollo de la planta, o cosas así. O la cantidad de flores que tiene la planta, o en el arroz la cantidad de panículas, por ejemplo. Y la idea es que con estos datos genómicos yo utilizo modelos matemáticos y que me permitan representar estos datos a través de una red de coexpresión. Y una red de coexpresión no es más que un grafo que se ve como algo, como una figura que tengo aquí pintada, donde cada nodito, cada puntito de estos es un gen, y yo conecto dos genes o dos nodos. Si los niveles de expresión, los cambios en los niveles de expresión de una condición a la otra tienen un patrón similar en ambos genes. Y luego de haber construido toda la red de coexpresión con todos los más de 45.000 genes que tienen estas muestras de arroz, lo que hago es utilizar modelos matemáticos también para poder detectar comunidades de genes. Aquí en esta parte estamos explorando distintas aproximaciones para hacer esta detección de comunidades, en particular aproximaciones que nos permitan detectar comunidades sobrelapadas, es decir, donde un gen pueda pertenecer a más de una comunidad, porque biológicamente esto tendría más sentido. O sea, un gen no necesariamente está relacionado con un grupo específico de genes, sino que puede intervenir en la ruta metabólica de otro grupo de genes. Entonces, como hay genes multifuncionales, pues tiene más sentido encontrar comunidades de genes sobrelapadas donde un gen pueda pertenecer a varias de estas comunidades. Y allí nos encontramos explorando un algoritmo que se llama Hierarchical Link Clustering, que se basa más en hacer clustering sobre los arcos, y otro, o sea, hacer el clustering usual, pero agrupando arcos en vez de nodos, y eso me permite que al final yo tenga grupos de nodos, tenga grupos donde un nodo pueda pertenecer a varias comunidades. Y estamos explorando otra aproximación que trabaja con redes neuronales. Pero ese acercamiento pues está todavía muy nuevo, y ya les contaré seguramente en un futuro o en otra charla cómo me va con eso. Y la idea entonces al final es, cuando yo tengo esas detectadas, esas comunidades, y quiero unirlas con mis datos fenotípicos, ¿para qué? Para yo detectar cuáles son los grupos de genes específicos que están relacionados con estos datos fenotípicos que finalmente son los de interés. Porque cuando yo tengo un cultivo de algún alimento como es el arroz o el maíz, pues al cultivador, ¿qué le interesa? Pues que el arroz tenga un mayor número de panículas para poder tener mayor producción de arroz, o que el grano del maíz sea más grande para poder que sea pues más productivo mi cultivo. Entonces, la idea es encontrar aquellos genes que realmente están reaccionando a esta condición de estrés y me afectan
significativamente esas características fenotípicas que yo deseo monitorear en mi cultivo. Y la forma de relacionar estos dos pasos, estos datos fenotípicos y estas comunidades, es a través de modelos de selección, como lo son, yo estoy explorando técnicas de regularización, como son Lasso, ElasticNet y hay otra técnica que se llama Rich. O también estamos explorando una de Support Vector Machine para encontrar realmente genes importantes que estén relacionados con esas características fenotípicas. Al final, ¿cómo evaluamos si esos genes realmente son relevantes o no? Pues la idea es buscar la información que se conozca sobre esos genes. Hay muchas páginas o bases de datos biológicas como el NCBI que reportan las propiedades que tengan estos genes, las anotaciones biológicas y muchas otras propiedades pues, que podemos encontrar en ellas. Y ahí nos podemos dar cuenta en una primera instancia si esos genes realmente tienen alguna relación o no con los datos fenotípicos de interés. Y adicionalmente, pues, pero sería un trabajo mucho más largo, esos genes podrían ser sometidos a un estudio ya por parte de biólogos expertos que hagan ese proceso de hacer el proceso de knockout de los genes, por ejemplo, y ver los cambios que se obtienen en la planta para ver si realmente están relacionados o no con la característica que estaba evaluando. Entonces, pues básicamente este es el esquema de todo el trabajo que estamos haciendo actualmente en el proyecto P5, acompañada pues de mis tutores, que son el profesor Jorge Finke y Camilo Rocha. Y esperamos pues próximamente poder tener una publicación de los resultados de estas técnicas que hemos estado explorando. Entonces, si tienen preguntas. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia que nos cuenta no solamente el recorrido, digamos, desde la matemática, sino de la experiencia personal de aprendizaje. Si tenemos preguntas, tenemos una que dice, ¿se podrá en un futuro cercano curar el cáncer en cualquier ser humano, controlarlo, eliminar los factores de riesgo? ¿Seguirá dependiendo de la evolución de cada paciente con la quimioterapia? Vaya. No lo sé, la verdad no lo sé, porque el tema del cáncer es un tema bastante amplio, muy estudiado, pero igual es bastante amplio y es multifactorial, ¿no? El cáncer no depende de una única condición y no necesariamente es hereditario, entonces son muchísimos factores que habría que tener en cuenta y habría que controlar para poder evitar que la gente sufra de cáncer. Pero lo que sí hacen estos modelos matemáticos, por ejemplo, es darnos una idea de cómo se están comportando y poder restringir esos factores que pueden ocasionar el cáncer y ayudar de cierta manera a controlarlos o a tratarlos, pero no sé si sea posible pues erradicarlo por completo. Ya. Tenemos otra. Respecto al estudio del comportamiento de plantas con niveles de estrés, ¿existe alguna afección por el uso excesivo de insecticidas, herbicidas y demás sustancias químicas en las plantas? Sí, claro. El uso excesivo de herbicidas, de insecticidas y distintas sustancias químicas afectan las plantas y hay estudios acerca de eso porque hay insecticidas que traen sustancias perjudiciales para los distintos cultivos. Sin embargo, es difícil decirle a un agricultor que no los use, porque
Si no lo usa, entonces va a venir la plaga para la cual estaba diseñada ese herbicida y va a atacar el cultivo y igual su cultivo va a sufrir. Entonces yo creo que allí le apuntan es al menor daño, ¿no? Pues uso el herbicida y mis plantas no son de tan buena calidad, pero sobreviven, o no lo uso y si llega la plaga, pues me acaba con todo el cultivo y perdí todo lo que invertí allí. Entonces, la idea sería trabajar en encontrar herbicidas o insecticidas que no tengan esas sustancias perjudiciales para el cultivo. Pero, pero se trabaja más que todo estudiando estreses de tipo abiótico, con sustancias en los suelos no propiamente proporcionadas por los herbicidas o los insecticidas, sino por las propiedades en sí del suelo, como su concentración de sales o su concentración de nitrógeno, como mencionaba en un principio, o incluso estreses bióticos, como sería el virus de la hoja blanca en el caso del arroz, o alguna bacteria que afecte el cultivo directamente. Vale, hay otra que nos dice, dado el número de genes que tienen las plantas, se debe requerir una gran capacidad computacional para su análisis. ¿Existen limitaciones en este aspecto? Sí, claro, limitaciones existen. La cantidad de datos es muy grande y en particular las simulaciones que yo he hecho hasta ahora las he tenido que hacer en el servidor de la universidad que se llama Hydra, donde tenemos mayor capacidad de cómputo y mayor espacio, porque pues si lo pongo a correr en mi computador, eh, no, va a sacar la mano y me va a decir, no, Camila, no puedo con esto. Entonces, entonces es necesario herramientas computacionales más poderosas en ese sentido y que nos permitan pues hacer los análisis adecuados, porque estamos hablando que eh, una planta, por ejemplo, el genoma del arroz, el arroz tiene 12 cromosomas y cada cromosoma puede tener alrededor de 40 millones de pares de bases. Entonces, analizar ese tipo de información es bastante pesado. De hecho, en este momento estoy haciendo un requerimiento al CSI para que me habiliten una máquina virtual donde pueda poner a correr un proceso, porque mi computador no puedo y he tenido problemas en Aira por la instalación de un programa especial que necesito. Entonces, sí, limitaciones hay y las vivo, pero se pueden todavía, es posible trabajar con lo que se tiene actualmente pues de tecnología. Es posible abordarlas. Tenemos dos preguntas finales. Una es, ¿qué aplicación tendría su trabajo en el control biológico de plagas? Y la otra es, ¿qué recomendaciones harías a nuevos estudiantes de matemáticas aplicadas? ¿Qué aplicación tendría en el control biológico de plagas? Pues la idea, por ejemplo, de mi trabajo es encontrar genes. Encontrar genes que cuando la planta está sometida a un estrés, en este caso sería una plaga en específico, encontrar qué genes responden a ese estrés o a esa plaga y potenciar su función, su comportamiento. ¿Cómo? Pues cruzando variedades donde esos genes se expresen más, por ejemplo. Entonces, si yo sé que cuando llega la plaga del bichito X, la planta intenta combatir esa plaga activando los genes Y y Z, pues yo busco cruzar mi variedad de arroz, por ejemplo, con otra variedad donde ese gen Y y Z se expresen más de lo normal en las otras variedades. Y así va a obtener una planta con resistencia a esa plaga en particular. Pero entonces el trabajo difícil es encontrar precisamente esos genes, que en biología es un trabajo difícil si se hace a mano, porque ellos tendrían que hacer el experimento gen a gen. Con mi trabajo lo que yo les estoy diciendo a los biólogos es, mire, vea, según mis análisis, este grupito de genes tiene un gran potencial de ser relevante en la respuesta a este estrés. Entonces el biólogo ya no tiene que hacer pruebas sobre los 40.000 genes que tiene la planta, sino solamente sobre ese grupito de 10 genes que le estoy pasando yo, por ejemplo.
Y la otra pregunta era ¿cuál? La de recomendaciones a los nuevos estudiantes de matemáticas aplicadas. Recomendaciones. Mi recomendación es encontrar el gusto en lo que hagan. O sea, que no se sientan haciendo algo por obligación, sino que encuentren el amor en esta ciencia y que no se vean limitados, porque como ven, pueden aplicar la matemática en muchísimas cosas. No tienen que sesgarse a una sola cosa que les presentan en la universidad o en una asignatura en particular, porque seguramente esa no va a ser la aplicación que ustedes le van a dar, sino que van a poder encontrar otro camino donde van a poder aplicar las matemáticas. No necesariamente en biología tampoco, sino en cualquier otra rama, como por ejemplo a Andrei que la está aplicando ya en algo más de ecológico, o pues predicción en energías renovables, por ejemplo. Y así mismo, como nos contaba al principio Jesús, hay muchísimas formas de aplicar matemática, entonces que no se sientan limitados porque no están viendo la aplicación inmediata o porque no les están mostrando algo que les interese, porque con el tiempo lo van a encontrar. Que no se preocupen, que, que siempre hay mucho campo de acción y seguramente van a encontrar algo que les apasione y donde puedan aplicar las matemáticas y hacer cosas interesantes. Pues muchas gracias, Camila. Como siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros participando de este evento. Y pues bueno, un aplauso virtual. Te mandan a agradecer por YouTube, te mandan a agradecer por aquí, por este chat, por tu presentación. Muchas gracias, Camila, por compartir tu experiencia.